Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio, en este caso de tiro parabólico. Voy a grabar dos ejercicios de tiro parabólico, dos vídeos nuevos, aunque ya hay unos cuantos. En uno de ellos tendré que calcular la velocidad inicial y en el otro tendré que calcular el ángulo de lanzamiento. El ejercicio se plantea de la misma manera que siempre en un tiro parabólico, pero la forma de despejar las ecuaciones os dan problemas. Así que, bueno, planteamos el ejercicio que es un cañón que dispara un proyectil que caerá en un punto o que impactará en un punto que está a 26 metros de altura y a una distancia de 200 metros. Que calculemos, nos pide el ejercicio que calculemos con este ángulo de inclinación la velocidad inicial con la que tendremos que disparar el proyectil o con la que fue disparado, ¿de acuerdo? Tiro parabólico. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Plantear. Bueno, este ejercicio me pidió Francisco Javier en Facebook, creo recordar, así que para todos los únicos, para Francisco Javier, este ejercicio. Vamos a plantear las ecuaciones del tiro parabólico. Ya las expliqué detenidamente en los primeros vídeos, así que voy a ir un poquito deprisa, al menos en el planteamiento. Esta es la X y esta es la Y. De manera que la X lleva un movimiento, o en el eje horizontal se lleva un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical el movimiento de la bala del cañón es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por culpa de nuestra amiga la gravedad, ¿vale? V0 es la velocidad inicial, este es el coseno del ángulo que forma inicialmente, H0 es la altura inicial y G es la gravedad. Luego plantearé Vx y Vy para calcular una cosa que no me pide el enunciado, pero sí lo voy a calcular, que es la velocidad el ángulo de impacto, que me lo suelen preguntar a veces y que no he explicado nunca. Entonces, una vez que tengo estas ecuaciones, ¿qué se suele hacer? ¿Qué hago yo casi siempre? Bueno, pues lo que hago es adaptarlas a mis datos. Y mis datos son velocidad inicial, no la sé, el ángulo es alfa, que son 60 grados. Este 26 metros será la altura que tendremos al final, no es ninguno de los datos que aparecen en esta fórmula. ¿Y qué más? Y la altura inicial, sí, que sabemos cuál es, que es 0. 0 metros, porque está lanzándose desde el suelo. ¿Qué ocurrirá en el punto de impacto? En el punto de impacto lo que ocurrirá es que cuando la X sea 200, la Y, la altura, serán 26. Y si planteáis bien las condiciones en un momento dado, será cuestión simplemente de sustituir. ¿Qué ocurre en este punto de impacto? Que la X, que es esta, que marca el alcance, la distancia horizontal que ha avanzado, serán 200 metros, y que la altura, que es marcada siempre por la Y, la altura en cualquier instante es Y, serán 26 metros cuando la X sean 200, en el mismo momento. Sustituyendo datos será muy sencillo, mirad. X serán 200 metros, la velocidad inicial no la sé, el coseno de alfa será el coseno de 60 y el tiempo también lo desconozco, ¿vale? No sé el tiempo que tarda, que está moviéndose el proyectil. En la otra fórmula tenemos que justo cuando la X es 200, para el mismo valor de t, la Y son 26. La altura inicial es 0, la velocidad inicial la desconozco, el seno es el seno de 60 por t menos. Como G es 9,8, yo siempre suelo poner que un medio por 9,8 es 4,9 y pongo 4,9 t al cuadrado. Y si os fijáis tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que son velocidad inicial y tiempo. Las voy a poner aquí para hacerlo más despacito. Serían 200, el coseno de 60. Vamos a ver, el coseno de 60, no hace falta que lo sepáis de memoria, sería el coseno de este ángulo, y esta distancia vale 0,5, un medio, ¿de acuerdo? Cogéis la calculadora si no y lo hacéis. El otro día me preguntaban que le habían dicho, me decían un único, que le habían dicho que hiciera estos ejercicios en la calculadora. Y cuando llegaba el coseno de 60 y el seno de 60 decía que cómo lo hacía. Pues hay que sabérselo de memoria, chicos. El de 30, el de 60, el de 45, el de 90... Vale. Como el coseno de 60 es 0,5... Sí, ¿verdad? Sí. Ahí va. Perdona que estoy cambiando el modo de la calculadora. Vale. Este 0,5 que está multiplicando, o este 1 medio, que está... Bueno, lo voy a hacer aquí despacio. Este 1 medio que está aquí multiplicando, hace que este 2 que está dividiendo pase multiplicando al otro lado y me quedarán 400 igual a V0 por T. Otra manera es que esto pongáis que es 0,5 y como está multiplicando le pasa al otro lado dividiendo. 200 entre 0,5, 400. Por ahora no nos ha hecho falta la calcu, aunque la tengo preparada y ahora veréis por qué. En la siguiente ecuación, esta de aquí, tenemos 26 igual a V0 por el seno de 60. El seno de 60 raíz de 3 partido entre 2, ya no es tan fácil, es 0,866. Así que en este caso ya no voy a seguir trabajando con decimales, o sea, con raíces ni con radicales, sino que simplemente voy a sustituir.
V0 no lo sé, el seno de 60 tampoco, sí, esto es V0 por t, menos 4,9 por t al cuadrado. Al llegar aquí nos encontramos las dos ecuaciones lo más simplificadas posibles y decís, ¿qué hago? Es un sistema, igualación, sustitución o reducción. Lo más sencillo es que despejéis t. Y si despejáis t, os quede 400 partido entre v sub 0. De esa manera tendremos la velocidad inicial, bueno, ese t lo sustituimos aquí y lo sustituimos aquí y nos quedará una ecuación en la que solo tendremos v sub 0, sustitución, sería este método. 26 igual a 0,866 por v0 por el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? 400 partido entre v0. ¿Lo veis, verdad? ¿Y aquí qué hago? Menos, voy a quitar esta raya, que me va a volver loco. ¡Upa! Fuera esa rayita. Ese tiempo, habéis visto dónde hay que meterlo, ¿no? Menos 4,9 y ahora, ¿cuánto vale el tiempo? 400 entre v0, pero el tiempo está al cuadrado, pues 400 partido entre v0, todo ello al cuadrado. ¿Veis esta ecuación? Perfecto. Si os fijáis, v0 con v0 se va y me queda 26 igual a 0,866 por 40, que son 34,64, menos 4,9 por 400 al cuadrado, que son 1600, que son 160.000, sí, ¿verdad? Perdonad que a veces haga estas operaciones, pero como a veces me confundo en la cosa más tonta, v0 al cuadrado. ¿Habéis entendido hasta aquí? Perfecto. Esta ecuación parece muy difícil porque hay un v0 aquí abajo. Aquí no me va a caber porque me voy a terminar saliendo de la habitación, así que voy a intentar continuarla aquí arriba. ¿Qué hacemos? Mirad, esto de aquí que está restando, para que este menos me deje de incordiar, lo voy a pasar al otro lado sumando. Y me quedará 4,9 por 160.000 partido entre v0 al cuadrado. Igual a 34,64 y el 26 que quedaba sumando con esto que acabo de pasar, pasará al otro lado restando. Menos 26. ¿Habéis entendido, verdad? Esta resta es fácil de hacer y nos quedará 4,9 por 160.000 partido entre v0 al cuadrado igual a 34,64 menos 26, 8,64. Parece muy difícil, pero no lo es. v0 al cuadrado que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y desaparece de aquí. ¿Veis el pasito, verdad? ¿Qué hacemos ahora con este 8,64 que estará multiplicando? Le pasamos al otro lado dividiendo. Así que esto hace y pasa aquí dividiendo. ¿Vais viendo, no? Perfecto. Y ahora, simplemente habrá que coger la calculadora, hacer esta operación y nos quedará v0 al cuadrado. 4,9 por 160.000 dividido entre 8,64, 90.740,74. ¿Esta es la velocidad inicial? No. Si en matemáticas tenemos que algo al cuadrado es igual a un número, ese número será la raíz cuadrada de 90,740,74. Y la raíz cuadrada de todo ese numerito, qué feo me ha quedado este, será 301,23 metros por segundo. No sé si me cabrá, pero aquí va. Esa es la velocidad inicial, 301. Me voy, mira, lo veis, ¿no? 301 aproximadamente metros por segundo. Espero que hayáis entendido esto. He planteado las ecuaciones de x y de y, las he simplificado lo más posible, he despejado el tiempo de una de ellas, le veis, ¿verdad? Y ese tiempo, que es 400 partido entre v0, por sustitución, ha terminado aquí y aquí. Me queda una ecuación con v sub 0, nada más con una incógnita, y lo resolvemos de la mejor manera posible. Hay muchas formas de hacerlo. Y ahora, una vez que haya terminado el ejercicio, que es lo que me pedía, voy a calcular un datito final que me lo voy a inventar yo, que es el ángulo con el que cae y la velocidad con la que impacta. Porque no la hemos calculado ni una ni la otra. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Voy a apuntarme aquí que el tiempo es 400 partido entre v0, que ahora veréis por qué. Y la velocidad recordamos que era 301 metros por segundo.
aproximadamente, ¿vale? Después de todo esto, el tiempo no lo he borrado porque me va a venir muy bien. Voy a calcular el tiempo que tarda en impactar, que a veces también me lo piden. Y el tiempo será 400 partido entre 301, que será igual a 400 dividido entre 301, 1,329, 1,33 aproximadamente segundos, muy poquito tiempo. ¿Cómo calculo la velocidad de impacto? Tengo que plantear Vx y tengo que plantear Vi. Vx es V0 por el coseno de alfa, es constante. Y Vi es V0 por el seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Vx será igual a V0, que son 301, por el coseno de 60, que ya vimos que era un medio. Y nos va a quedar pues 150,5, ¿vale? Metros por segundo. Y Vi será igual a V0, que es 301, por el seno de 60, que es raíz de 3 entre 2, lo hacéis, 0,866, menos 9,8 por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto vale? 1,33. Si os fijáis, solamente es cuestión de sustituir. Así que, a partir de aquí, hacemos 301 por el seno... 301, David, por 60 seno, 260,67, menos, y ahora el 9,8 por 1,33, 13,034. Si hago la resta, me quedan 247, VI igual a 247,636 metros por segundo, VI y Vx. ¿Cuál será la velocidad de impacto? Esta no. ¿Qué es Vx y qué es Vi? Mirad, cuando esto cae, si este es el eje X y este es el eje Y, el vector V lleva a esta dirección, aproximadamente, ¿vale? De manera que Vx será esta componente y Vi será esta componente. Y si os fijáis, tendríamos un triángulo rectángulo en el cual se puede aplicar Pitágoras. Eso sería la forma fácil de recordarlo. Para hacer Pitágoras es fácil, la hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Cómo os lo explican habitualmente? Aprenderos la fórmula del módulo de un vector. ¿Cuál es el módulo de un vector? Pues el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Pero esto en el fondo viene de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, V será igual a la raíz cuadrada de 150,5 al cuadrado más 247,636. Todo ello al cuadrado. Os digo esto porque si no sabéis la fórmula, si dibujáis el ejercicio y planteáis un triángulo rectángulo, os saldrá con la gorra. Aquí tendríamos la V. 150,5 al cuadrado. 22.000 y pico, un número muy grande. Lo guardo en memoria. 247,636 al cuadrado. 61.000 y pico, un número muy grande. Lo sumo todo y me queda 83.974, la raíz cuadrada de 83.974 aproximadamente. Y su raíz cuadrada, fuera borrado de aquí, serían 289,8. Esta sería la velocidad con la que impactaría a una persona si le cae en la cabeza la bala del cañón. ¿Vale? 289,8. Ni esta, ni esta. En esta dirección, hacia abajo. ¿Y cuál es el ángulo con el que cae? El ángulo siempre se mide en relación al eje X. Bueno, siempre, o casi siempre. Pero normalmente si os piden la dirección, tenemos que calcular ese ángulo alfa. Y de nuevo planteamos trigonometría. Aunque os podéis aprender de memoria, ahora voy a borrar, y voy a borrar, por ejemplo, todo esto que ya no me hace falta. Vamos a borrar. Y vamos a pensar que tenemos un triangulito en el cual VI es esto y vale 247,636. Tenemos esto que es Vx, que es 150,5. Este es el ángulo que me piden y esta es la hipotenusa, que vale 289,8. ¿Lo veis, no? Este triangulito sería exactamente este. Lo podéis hacer utilizando la tangente, el seno o el coseno. Trigonometría pura y dura. Como normalmente se hace siempre con este cateto y este cateto. Este es el cateto contiguo
el que está al lado de mi ángulo, y este es el cateto opuesto, el que está enfrente de mi ángulo. Y la fórmula que en matemáticas, en trigonometría, relaciona cateto opuesto y cateto contiguo es la tangente. De manera que la tangente de alfa es cateto opuesto partido entre cateto contiguo. Esto es VI, esto es Vx, que sería 247,636 partido entre 150,5. Hacemos la división, 0,636 dividido entre 150,5. Y nos queda 1,645. Vale. ¿Esto es el ángulo? No, esa es la tangente de alfa. Nos ha quedado que la tangente de alfa, la tangente de un ángulo, es 1,645. ¿Cuál será el ángulo? El arcotangente, la inversa, en la calculadora de la tangente de este numerito de aquí. Es decir, 1,645 inverso tangente. En algunas calculadoras, en las modernas, es inverso tangente y aparecerá tan menos 1 de este numerito. Depende de qué calculadora tengáis. El caso es que nos da 58,7. La comprobación es que si hacéis la tangente de 58,7 grados, me tiene que dar eso. Y si lo hago, me da 1,645, ¿vale? Inverso tangente, 58,7. Ese sería alfa. Pero no sería el ángulo, y diréis, ¿por qué no sería el ángulo? Vamos a ver. Un ángulo de 58,7 es un ángulo así, positivo. En este caso el ángulo está hacia abajo del eje X, digamos, es un ángulo negativo. El ángulo podríais poner que es menos 58,7 o 360 menos 58,7. Porque el ángulo sería realmente ese. 360 menos lo que vale ese angulito. La dirección de impacto sería 360 menos 58, 360 menos 58,7. 301,3 grados. Ese sería el ángulo de impacto, 301,3 grados o menos 58,7 grados. ¿Lo habéis entendido? Otra tontería que me acabo de acordar, y es que la velocidad, si me piden el módulo, el vector velocidad de impacto, sería 150,5 la X y 247,64 aproximadamente con 64 la Y. Pero, como va a la derecha, la componente X será positiva, pero al ir hacia abajo, la componente Y será negativa. Importante dato también, ¿de acuerdo? Tener cuidado con todas estas cositas. He tratado de explicar en este ejercicio un montón de cositas que no había explicado nunca. Espero que os queden claras. Como siempre, practicar, aprenderos bien las formulitas, ¿lo veis o no? Y hacer muchos ejercicios. Cada vez iréis más deprisa, cada vez iréis más seguros y tendréis menos problemas, chicos. Suerte. Hasta luego. Chao.